preguntas sobre el peso, la estatura, el sexo, la constitución, cuáles son los ejercicios físicos, cuál es la actividad diaria, profesional o cualquier actividad que realice. Entonces, cuando ya se tiene todas estas preguntas, todos estos interrogatorios junto con su historia clínica, entonces nosotros podemos proceder a hacer estas otras interrogaciones. Por ejemplo, preguntarle al paciente qué alimentos no acepta su cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos solo de nosotros, sino cómo funcionan nuestros órganos. Y existe la posibilidad de que encontremos pacientes o enfermos con alguna intolerancia a algo o a algo de lo que está ingiriendo, y a veces tiene que hacer una exclusión de un determinado alimento. Y esto puede obedecer en muchas razones, como la pereza de pelar alguna fruta, algún alimento, o también puede ser por el olor que desprende la cocina al freír algún alimento. Entonces, en este caso, debe informar por qué las propiedades de estos alimentos son muy superiores a los inconvenientes que supone que a veces se resumen. Por ejemplo, tenemos el caso de la preferencia por dulces o por salados, para así poderlo orientar o ubicarlo sobre la posible adquisición de qué es lo que debe ingerir ese paciente. Y es muy práctico preguntar por el consumo de alimentos siguiendo un pequeño orden de grupos y haciendo también hincapié en los más significativos de cada uno de los grupos que debe ingerir, y presentarle la rueda de los alimentos, que puede ser también útil como un material de trabajo necesario analizarlo con el paciente. Entonces, hay que procurar tener una idea, primero, de las cantidades, preguntando, por ejemplo, en el caso de los platos faculentos o peculentos, porque a veces no sabemos por qué el paciente padece, y simple y llanamente porque lo que ingiere es porque está llenando su plato de estos alimentos que le causan pesadez y gases. Y en el supuesto caso de que si lo repiten o se toman dos porciones en el mismo plato, ya sea de cárnicos, de bistec o de un cuarto de pollo, medio pollo, o tortilla de 1 o 2 huevos, porque hay personas que no se comen un huevo, se comen 2, 3. Por ejemplo, hay hogares asiáticos que se comen hasta 6, 7 y hasta 10 huevos en el mismo momento. Entonces, es importante analizar todas estas formas de alimentarnos. Entonces, dependiendo de la finalidad del interrogado, se insistirá más en uno u otro grupo. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de enfermos de artritis gotosa o de gota. Debe de hacerse hincapié sobre todo en los alimentos proteicos y sobre todo matizar el tipo de carne o de pescado o de consumo de lácteos, porque todos estos son ricos en ácido úrico. Entonces, todo eso es importante preguntarle. Y si es un vegetariano, mucho más si es un vegano, la persona debe saber que los granos secos también contienen exceso de ácido úrico y por ende no debe de consumirlos. Entonces, en enfermos con osteoporosis se debe evaluar el consumo de alimentos ricos en calcio o ver si hay una intolerancia a la lactosa. Entonces, si la persona tiene una deficiencia de calcio y por ende está con osteoporosis,
hay que ver de qué manera puede proveérsele el alimento necesario que le lleve a consumir calcio sin que le cause daños ni renales, ni tampoco que vaya a tener mayor deficiencia de calcio. Y para ello están las hortalizas crudas. A veces también dentro de la entrevista no va dirigida a una patología determinada, pero se debe valorar el consumo de determinados nutrientes, como por ejemplo vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, en estos casos, debemos preguntar así al paciente qué hacer una profundización en los alimentos ricos o en las vitaminas en cuestión. ¿Qué es lo que debe ingerir el paciente? Que al momento de consumirlo no tenga las reacciones en su cuerpo o, por ejemplo, las manifestaciones clínicas que el paciente presenta cuando va a consultarlo o averiguarlo. Entonces, se debe consumir menos o eliminar el azúcar. Se debe sustituir por edulcorantes sencillos y de fácil aceptación por el cuerpo. Porque hay personas que tienen adición a los azúcares, así como a bebidas, y de esa manera su cuerpo se ha venido deteriorando cada vez más y no ha llevado en cuenta qué es lo que le está perjudicando su salud. Entonces, si no se pregunta adecuadamente, directamente, alguna de las veces el interrogado no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Porque sabe que se lo van a suprimir, se lo van a eliminar de los alimentos que consume a diario. Entonces, él lo enmascara y así de esa manera su enfermedad continúa. Ahora, hay que tener un especial interés lo que merecen el cuidado las bebidas, ya que el individuo no suele asociarlas a los alimentos, pero a su vez, él no suele referirla como que las consume y casi nunca hace mención cuando usted le hace una pregunta. Pero yo he visto hogares, más que nada Centro y Suramérica, hay hogares que si no está el jugo helado, la colada, como acá le llamamos, la tolita, como le llaman allá en Guatemala, en Honduras, y también las bebidas gaseosas, las colas. Si no está en la mesa, no es almuerzo, no es merienda, no es desayuno para ellos. Entonces, a veces, aunque lo hacen un hábito, no lo miran como un problema. Y esto es lo peligroso. Por eso es que hay que consultar sobre la bebida que está ingiriendo. Entonces, la persona no se acostumbró a ensalivar los alimentos, sino que más bien los ayuda a rodarlos por el esófago con bebidas perjudiciales, no compatibles para ese momento que está ingiriendo los alimentos. Entonces, para obtener la máxima información, hay que preguntar sobre todo por el tipo de bebida, por las circunstancias en que se ingiere. Entonces, si usted quiere ayudarlo, por favor, pregúntele qué está tomando con las comidas sólidas. Y allí va a darse cuenta. El tintico, si es en Colombia, el cafecito, si es en Ecuador, las gaseosas, las coladitas y cuántas bebidas que le llenan de licor, que le fermentan, le llenan de gases, le intoxican los alimentos y por ende la sangre. Entonces, si el interrogatorio
va dirigido a niños. Debe insistirse mucho en las golosinas, ya que estas pueden representar un total energético importante. Y es preciso saber si el niño deja de comer alimentos indispensables para luego consumir alimentos de golosinas. Como también hay que ver si el niño no está haciendo las comidas necesarias solo por golosinas, solo por paquetitos, como dicen en Colombia. Entonces, para que el crecimiento y el desarrollo del niño sea correcto y óptimo, debe de darse los alimentos completos como carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y en especial, hermanos, no nos olvidemos que el niño necesita hortalizas crudas, verduras crudas. Le va a dar buen calcio sin necesidad de lácteos. Entonces usted y yo debemos tomar en cuenta en qué están comiendo los niños últimamente, porque en general no son muy aceptados en su cuerpo en su etapa de desarrollo. Entonces, dentro de todo este interrogatorio, es importante conocer de las comidas, su horario, cada qué tiempo está consumiendo los alimentos. Es importante saber cómo lo está ingiriendo, cómo se efectúan estas comidas. Si es comida guardada, si es comida enlatada, si es comida con veneno y tóxico. Hoy, si hacemos una investigación profunda y exhaustiva, todos los enlatados son cancerígenos. Y el veneno más grande están en los embutidos cárnicos, chorizos, mortadelas, jamón y todo eso. Entonces, ya hay un estudio científico que está presentando esto y el motivo por qué hay exceso de personas con células cancerígenas en su cuerpo. Entonces, debe saber el modo en que se efectúan los alimentos. Es necesario también tener si el enfermo tiene costumbre de comer alimentos entre comidas. Ahora, la evaluación de la ingesta espontánea del día anterior, aunque algunas veces no puede suceder que esta haya sido un día excepcional, puede haber tenido banquetes, puede haber tenido cócteles y así tantas celebraciones que la persona ha sido invitada. También en el caso del obeso, cae la posibilidad de la que haya hecho una despedida. Ay, es que como el doctor me dijo que ya no debo comer este y este otro, hasta hoy voy a comer y se hace una despedida de todos los hábitos y costumbres. Les comento una anécdota con un finadito. Fue a mi consultorio más o menos hace unos 24, 25 años. Yo era un poco más novato, tenía por ahí mis 5, 7 años tratando pacientes, pero le hablé con tanta insistencia y le dije, usted no debe ingerir 1 gramo más de pollo. Usted tiene una hipertensión incontrolable. No le hace bien la losartán, no le hace bien la capotén, no le hace bien anodipino, nada que usted tome para controlar la presión le hace bien. Entonces, por favor, para que pueda superar eso, se presentó a mi consultorio con 246 de sistólica. La sistólica la tenía tremendamente alta y la diastólica tenía 170. Le dije, usted come
una porción de pollo y se muere. Hermanos, eran las 6:30 de la tarde cuando salió de mi consultorio. El hombre va caminando despacio, pensando, a un lugar de carretas, de kioscos, comida de la noche, y era donde tenía hábito comer, y le dice a la señora, sírvame un caldo de gallina, porque por allá un doctor, una cosita, porque el señor era corpulento, 1,85 m, dijo una cosita de doctor, me dijo esto, que si yo comía pollo era mi última comida. Pues el señor se comió 2 caldos de pollo y se ha comido un seco de gallina o un seco de pollo. Y ha llevado un caldo y un seco para comerse más tarde en su casa. Él ha llegado a su casa con la funda de medicamentos, lo ha puesto en su mesa y ha puesto en otro extremo la comida que llevó después de lo que ingirió allí. Se ha acostado en una hamaca y cuando la mujer le dice, o la esposa le dijo a las 9:30, 10 de la noche, oye, fulano, acuéstate ya en tu cama. Ha ido a levantarlo. El señor había terminado con su vida. Queridos hermanos, sabéis, si la persona por despedida va, ingiere lo que tenía el hábito y al otro día tiene una crisis colesterolémica, una crisis de hiperlipidemia. Entonces, es peligroso. Hay que ayudar al paciente a que tenga claro en su mente. Y esta evaluación debe empezar con la alimentación del desayuno y acabando con algún posible suplemento antes de acostarse. Hay que ayudarlo, ya les digo, mediante las preguntas como tomó azúcar con el desayuno, comió algo a media mañana, tomó algún aperitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto debe insistirse en preguntarle si el paciente se toma pan durante las comidas o si bebe algo. Hay personas que si no consumen pan con las sopas y con ciertas comidas, no son ellos. Es como en mi país acá hay un sector de que la persona en todo plato debe ir un plátano de verde asado. Entonces, hay personas que asimismo en la sierra acostumbran a comer pan en todos los platos que ingieren. Entonces, debe de preguntarse, debe insistirse en las preguntas. ¿Qué comida ingirió? ¿Qué bebida ingirió? Ya que este interrogante acostumbra a veces el paciente a conversarlo, a exponerlo. Entonces, esos accesorios son necesarios preguntar. Entonces, es preciso que el interrogado sea llevado a juicio, análisis, y por eso usted, conociendo sobre estos puntos y haciendo el papel de experto, por favor, hágale esa pregunta, el cual sabrá dirigirlo cuando haga falta. Y así, mediante estas preguntas cerradas, o bien dejará expresarse al enfermo libremente si lo cree conveniente o no. No debemos olvidar por ningún motivo que a veces el enfermo no es sincero. No debemos olvidar. El enfermo no es sincero porque no le gusta que lo disciplinen en la cuchara. Sea consciente o inconsciente, este debe ser aceptado
por usted como consejero de salud. Entonces, especialmente el obeso tiene tendencia a minimizar la cantidad que ingiere. Pero si fue un poquito, doctor, ¿cuánto usted le dice? Medio plato, un poquito más. Hermano, y a veces es un cerro que se ha comido esa persona. Entonces, a veces también el delgado suele sobrevalorarla. El alcohólico no suele decir la cantidad de alcohol que consumió. Pero si yo tomo de repente, ¿cuánto? A veces cada 3 días. A veces una vez por semana. Nunca es sincero. Entonces, es necesario y es importante ayudarlo porque es difícil que ese paciente llegue a una conclusión fiable de todo lo que él tiene que conversar. Existen diversos temas que tratar, pero el método en las cuestiones alimentarias es necesario que le haga con detalle las preguntas. La elección de toda la encuesta que debe hacerle. Y esto depende del tipo de información que le dé para así nosotros poder tener claro qué es lo que debemos darle o dirigirlo en lo que debe consumir para que así usted como un perito consejero de salud le pueda ayudar. Entonces usted allí puede confeccionar esa dieta. ¿Por qué? Porque ya conoció los hábitos, ha procedido a las interrogaciones más mínimas, entonces procederemos a confeccionarle la dieta adecuada y de acuerdo al caso. Diabético, hipertenso, obeso, problemas con sedentarismo, problemas con artritis reumatoidea, problemas con gotas reumáticas, problemas con alteraciones nerviosas, problemas con ansiedad. Entonces, el planteamiento de la dieta debe adaptarse al nivel de comprensión del paciente. El paciente debe comprender por qué usted le está ayudando con esto. Entonces, no debemos dar una lista de equivalencia a una persona analfabeta. No le puede dar por gramos, no le puede dar por... Simplemente usted puede consumir esta porción. Porque a veces llega allá y dice, me dio esto, pero no sé ni por dónde empezar. Primero porque no entiendo. Entonces, es indispensable que la información que usted le proporcione al individuo, sea amigo, familiar o miembro de iglesia o no miembro de iglesia, pero usted lo quiere ayudar, él la capte, la asimile y llegue a cumplirla completamente porque la ha asimilado, porque la ha comprendido. Entonces, para conseguir la mentalización, la concienciación del paciente, sin la cual no puede haber un seguimiento en una dieta, este llega a ser un fracaso. Si no le ha llevado a que se concientice por qué debe hacer tal o cual dieta, es imposible. Entonces, es importante informarle del motivo por qué hay que restringir y prohibir ciertos tipos de alimentos. ¿Por qué? Porque la enfermedad de él no le permite consumir. Yo le digo al paciente, mire, yo no estoy de acuerdo que el paciente diga, el médico me prohibió tal cosa. No estoy de acuerdo. Quiero que usted entienda que su enfermedad, su estado de salud
no le permite ingerir este o tal o cual alimento. No soy yo. No es mi restricción contra usted. Usted es libre de hacer lo que usted guste, pero es mi deber orientarle, aconsejarle que esto no debe seguir ingiriendo. Entonces, cuando yo le llevo al paciente a esa reflexión, él toma la decisión. Él toma la decisión. Y yo le digo al paciente, mire, solo tenga en cuenta algo. Yo no trabajo igual que los otros médicos que simple y llanamente se basan en un reporte de un resultado médico, que a veces no es bien hecho. Yo le miro el iris y si usted continúa solo en el mismo estado en el que va ahorita, ya no lo vuelvo a atender. Porque eso me indica que a usted no le interesa su salud. Que yo le voy a mirar el iris y le voy a ver su cambio. Y si usted no me presenta un cambio, usted no ama su cuerpo. Hay que llevarlo a la persona a que analice, que le va a hacer un seguimiento. Y eso es importante que nosotros le hagamos entender al paciente, porque si no, todo su tratamiento es un fracaso, hermano. Todo su tratamiento es un fracaso. Entonces, cuando hay una patología de por medio, es importante que lo entienda. Entonces, él debe tener en cuenta las consecuencias de ciertos alimentos, que si los ingiere puede ser positivo o negativo para su salud. Entonces, esta prescripción dietética debe de hacerla con conciencia. Si todos estos requisitos se cumplen, la probabilidad de que esa disciplina alimenticia o de que esa dieta se va a llevar así, ordenada y francamente, entonces vamos a estar con éxito en la salud del paciente. Que aunque es la mejor solución, pero cuando no hay personal especializado, no asegura de igual el modo del éxito del tratamiento dietético. Usted debe de profundizarse en esto para ayudarse y para ayudar a otras personas. ¿Qué es lo que usted quiere de esa persona? Entonces, cuando usted hace una evaluación, es esencial hacerle el seguimiento a ese paciente para poder irle cambiando la dieta y hacerle así las nuevas situaciones alimenticias que se van produciendo. También a nosotros nos permite ir evaluando la nueva adaptación a un nuevo alimento que se le puede dar a ese paciente. Aunque existen diferentes instrumentos para poder mesurar el grado de adhesión a una dieta, como son recordatorios de 24 horas, la curva del peso o bien otras medidas antropométricas. Lo sucesivo, análisis que se le haga, clínicos, dietéticos, nutricional, también depende de los dosieres médicos que se le pueda llevar. Todo puede utilizarse como un factor de motivación. De usted depende. Por ejemplo, si usted quiere ayudar con una dieta controlada en sodio, es importante conocer que la sal ha sido utilizada durante milenios como un precioso condimento. Y en este caso, uno de los filósofos como Platón consideró la sal como sustancia grata a los dioses. Y Homero le llamó divina en su escritura o en su novela La Odisea. Entonces, se habla de hombres
que no conocieron el mar o no utilizaban la sal en sus comidas. El hombre prehistórico encontró yacimientos de sal cuando perseguía a los animales para cazarlos. Y con el tiempo, debido a la escasez de yacimientos suficientes para abastecerse de las demandas, la sal llegó a ser considerada como un metal precioso. Más que la plata, más que el oro. Incluso se lo utilizó como moneda de intercambio para otras mercaderías. Los romanos pagaban parte de sus retribuciones con sal. El salario viene de la sal, el salario, ¿sí? De ahí se le deriva la palabra salario. Entonces, en Egipto la sal se utilizaba para embalsamar los cadáveres. El procedimiento de conservación de las carnes mediante la sal es muy antiguo. Usted va y en ciertos lugares abren el pescado y le ponen sal y lo guindan. ¿Y solo con qué lo conservan? Con la sal. Entonces, el consumo de sal está presente en todas las épocas, pero es distinto según los hábitos alimentarios de cada cultura o de cada grupo étnico. Entonces, entre los grupos con una ingesta muy baja de sal o muy baja en sodio, se encuentran los indios yanomadios del altiplano, los esquimales. También tenemos allá en Groenlandia, también los nigerianos, los polinesios, los pigmeos, como también en el Congo. Entre otros, hay grupos, todos ellos con cifra de tensión baja y que no aumentan con la edad. Por el contrario, tenemos o existen sociedades que son grandes consumidoras de sal, como los nómadas Gasgai, que viven en los desiertos del sur de Irán y que presentan cifras de tensión muy elevadas. Lo mismo ocurre con los granjeros de Hondo en el Japón y así con los pescadores de Terranova. Entonces, el consumo de sal actual en nuestros países oscila entre 10 y 15 gramos por día. Considerándose esta cantidad demasiado elevada, por lo que debe modificarse, especialmente cuando hay ciertas patologías que requieren restricciones de sodio. La dieta controlada en sodio, por ser muy utilizada en terapéutica, tienen pues así entidades suficientes como para ser tratadas en este tema que estamos presentando. Por ejemplo, como bases patológicas, el sodio es el ion más importante del medio extracelular. No nos olvidemos, el sodio es el ion más importante de el uso en nuestra célula, porque eso está en la área extracelular y es necesario. Entonces, la restricción de sodio tiende a hacer negativo nuestro balance sódico y por tanto se utiliza para el tratamiento sistemático o a su vez cuando tenemos síntomas de edemas. El edema está ligado a la restricción
o a su vez a la retención activa de sodio. ¿En dónde? En nuestro riñón. Y esto provoca una retención pasiva de agua. El edema se acentúa cuando el balance sódico es positivo y disminuye cuando es negativo. Grabémonos esta frase. El edema se acentúa cuando el balance sódico es positivo y disminuye cuando es negativo. Entonces, si usted quiere aumentar el edema, tenga cuidado eso. Pero cuando este paciente tiene un balance negativo, de esa manera va a aumentar la retención de líquido. Pero si usted lo tiene en un balance positivo, usted va a ayudarle a su cuerpo. Por eso, hay que tomar en cuenta que el balance proporcional a la variación del capital sódico nos habla de 140 mol equivalente de sodio en un litro de agua, de modo que por cada 140 mol equivalente de sodio no excretado se retiene un litro de agua. Se retiene un litro de agua. Aunque la causa de los edemas sea única, es decir, la retención de sodio, la etiología de la misma es diferente. Entonces, es importante conocer la etiología de una enfermedad y en este caso estamos estudiando de la edematización del paciente, ya que en algunos casos el régimen hiposódico podía agravar la causa primaria al alterar la volemia eficaz. Entonces, tomemos en cuenta que el régimen hiposódico es conveniente también, según nuestra experiencia en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero, ojo con esto, los mecanismos son diferentes y muy complejos en la hipertensión, la cual no hay hipervolemia. Ojo con eso. Entonces, los regímenes pobres en sodio suelen ser bien tolerados y en principio son muy útiles. En caso de ser suficientemente eficaces, deben asociarse a los diuréticos. Cuando esto ocurre, entonces es preciso seguir un control más estricto. Entonces, usted puede ayudar al paciente. ¿Qué debe darle? Apio, lengua de suegra, jugo de sandía, para evitar furosemida y cuantos otros diuréticos. Entonces, en caso de no ser suficiente, es importante que deben asociarse con los diuréticos. Y cuando esto ocurre, es preciso seguir un control más estricto, ya que podría reducir y a su vez producir graves complicaciones, como una hiperhidratación intracelular o deshidratación extracelular. Entonces, hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, cuando hay un aumento de líquido extracelular, ¿qué tenemos? Cardiopatías con insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio en fases agudas, la restricción de sodio cuando el paciente se haya recuperado estará en función de su estado de hipertensión o de edema y también en la angina de pecho. Es importante. Por ejemplo, cuando hay afecciones renales,
sin pérdidas de sodio. Tenemos el caso de una glomerulonefritis edematogénica. Y en ella, entonces, se impondrá una restricción de agua. Y tenemos, en otro caso, el síndrome nefrótico. Y allí la restricción sódica será más o menos importante dependiendo de los edemas y de los hipoalbuminemia propios del síndrome nefrótico. Ahora, hay cuadros como la insuficiencia renal crónica, con excepción de las nefropatías intersticial. Entonces, allí, en esos cuadros, son perdedoras de sal, en la que es necesario las necesidades de sodio que deben de ser aumentadas. Ahora, en insuficiencia renal aguda, en las fases de oliguria o en las hemodiálisis o en los pacientes con trasplantes, deben de ser tratados con corticoterapia. Pero cuando se analiza todo esto, no nos olvidemos de ese pequeño título. Cuando hay aumento de líquido extracelular. Ahora, en el caso de enfermedades del hígado, que se puede presentar una ascitis y o una edema, hay tratamientos prolongados con glucocorticoides, que puede ser la prednisona, pueden ser la dexametasona, la prednisolona, el cortisol, el acetato de cortisona, y estos son los que provocan retención de sodio. Entonces, si usted está ingiriendo cualquiera de esos medicamentos, lógico que usted va a tener retención de líquido, porque hay retención de sodio. Y ese líquido es extracelular. Por ejemplo, en una cirugía cardíaca, durante el periodo postoperatorio, es conveniente a veces establecer una restricción de sodio, una restricción de líquidos, para reducir el riesgo de edema pulmonar postoperatorio. Posteriormente, la restricción de sodio se limitará a los enfermos con patologías valvulares. Entonces, es importante saber todos estos aspectos. ¿Por qué puede o debe restringir la sal? Y especialmente el sodio. Me avisa cuando. Especialmente el sodio. Ya son las 9, a 9:15 vas a ver. Especialmente el sodio. Porque allí, con todos estos medicamentos y todas estas patologías, hay que tomar en cuenta cómo y por qué debe restringirlos. Por ejemplo, en caso de hipertensión arterial, es la patología más frecuente dentro de los pacientes con dietas hiposódicas. Y está demostrado que la mayoría de las veces la hipertensión mejora con la restricción de sodio, que ya les he indicado en qué viene mucho más sodio que el que consume por la sal. Aunque se trata de una afección multifactorial, debemos tener en cuenta estos aspectos. El grado de restricción no depende en sí de la hipertensión, si es moderada o no, y de su posible asociación a otra patología. Usted debe ir conociendo su cuerpo. Usted debe ir conociendo a su paciente, ayudarlo y de qué manera debe de hacer restricciones en la sal. No sé si debemos continuar, ya son las 9:15.
y vamos a dejarlo allí